¿Qué tal, amigos del Salvador Fan Club? Soy Carlos Vides y en este video vamos a platicar del resultado de 1-1 de la selección del Salvador contra Honduras, partido que marca el final de esta gira de amistosos que tuvo la selección nacional en Estados Unidos. Bueno, la sensación que me queda es agridulce. Me parece que es un partido donde El Salvador fue un equipo en el primer tiempo, donde dominó el partido, sorprendió a Honduras, esta H que venía de ser eliminada por Costa Rica y que pues recuperaba muchos jugadores, entre ellos su arquero Hendrick, el caso por supuesto del Choco Lozano, Maldonado, tenía buenos jugadores en la cancha que no pudieron tener contra los costarricenses, pero aún así el equipo de Reinaldo Rueda vio cómo El Salvador le quitó la pelota, propuso más el equipo de David Dóniga y durante 25 minutos o media hora realmente fue mejor que la H en el estadio Shell Energy allá en la ciudad espacial en Houston. Y era algo que yo creo que no estaba en el libreto de Honduras, definitivamente fue un primer tiempo para El Salvador, donde el gran problema estuvo en la definición. ¿Por qué? Porque el equipo nacional creó no menos de 5 ocasiones, pero solo pudo convertir la de Brian Hill, que hay que decirlo, una jugada colectiva bastante buena, un balón retrasado de taquito de Brian Tamacas, descoloca al sector defensivo hondureño en ese sector, centro de Jairo Enríquez desde la derecha, una comba perfecta del hombre del Colorado Switchbacks, al que le llega Brian Hill de primera, anticipándose a la defensa y vence al portero hondureño. Un golazo por parte de la selección salvadoreña para un Brian Hill del Deportes Tolima que se le da a este estadio. Recordemos que antes marcó en el 2-2 con el que terminó el partido de fase de grupos de la pasada Copa Oro ante Panamá. Y de esa manera El Salvador se iba al descanso con una muy buena sensación, parecía en alza, ¿no? El equipo salvadoreño, y parecía además que se acercaba el fin de esta pesadilla de partidos sin ganar. Un pequeño apartado táctico, interesante la apuesta que hizo Dóniga para mantener su línea de 3, pero incorporó al salvadoreño de origen costarricense Cristian Martínez para colocarse en esa línea de 3 junto a Rudy Clavel y Jorge Cruz. Luego, pues, aparecían en la media cancha Darwin Serén en compañía del Chicho Orellana. Interesante también la apuesta en términos ofensivos, Jairo Enríquez como un volante pegado por derecha y la apuesta adelante de Nelson Bonilla, la experiencia de Nelson Bonilla junto a Brian Hill. Y lo reitero, el primer tiempo fue para El Salvador. Ahora, ¿qué pasó del segundo tiempo? Pues bueno, el profesor Reinaldo Rueda con toda su experiencia hizo algunos cambios, el ingreso de Brian Roches que termina marcando el gol del empate y sobre todo Andy Nájar, que es un jugador que nos hizo muchísimo daño. Nunca tuvo oportunidad El Salvador de poder frenar a este jugador, se pegó por el sector derecho, hizo muchísimo daño y bueno, fueron etapas del partido donde realmente se vio mejor Honduras, fue mejor que El Salvador, se vio que el tono físico del azul y blanco se vino abajo y pues ya no tuvo maneras de recuperarse. Hubo incluso espacios para que se escuchara el ole ole en el Shell Energy Stadium con la H dominando la pelota, amasando la redonda y controlando a El Salvador. ¿Quién apareció? Tomás Romero, que me parece que hoy ha dejado en un gran problema al cuerpo técnico. Como dicen los gringos, a good problem to have, ¿no? Un buen problema para tener. ¿Por qué? Porque se notó que el hombre del New York City, más allá de que no trae minutos y no trae ese balance y ese recorrido, ¿no? Esa constancia, pues realmente se le vio muy bien. Tuvo tapadas importantes y de no ser por Tomás Romero, este partido lo volvíamos a colocar en la casilla de las derrotas. Pero pudo El Salvador salir adelante y al menos conseguir el empate frente a la H en este partido. En la antesala a este juego, la dinámica que traía el equipo nacional era bastante negativa y por eso la mayoría de los pronósticos apuntaban a una derrota. Esto hay que decirlo en altas y claras. La mayor parte de la afición y del periodismo pues veían la posibilidad más alta de una derrota para El Salvador. Pero finalmente el equipo de Dóniga ha sabido empatar este partido que de los tres, digamos frente a Bonaire, la campeona del mundo Argentina y Honduras, este tipo de juego me parece que es el más importante porque realmente te coloca en el nivel de lo que va a venir más adelante. Recordemos, El Salvador inicia la eliminatoria en junio, es un camino de 2 partidos en junio de 2024 y 2 partidos en junio de 2025. ¿Quiénes son los rivales? Puerto Rico, Surinam, San Vicente y las Granadinas y la recién clasificada Anguila, que derrotó
a Islas Turcas y Caicos. Entonces Anguila se coloca en el camino de selección nacional. Son rivales que, al menos en el papel, El Salvador debería ser capaz de superar y avanzar a la siguiente fase. Es en esa siguiente fase donde habrá 3 grupos de 4 y se luchará por ganar el grupo y clasificar directo al Mundial. Es ahí donde sirve mucho este partido frente a Honduras, porque es ante ese tipo de rival como la H, como Panamá, como Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago, es ese tipo de rival contra el que realmente El Salvador debería pensar en jugar por esos boletos a la Copa del Mundo. Por lo tanto, todo lo positivo que Doniga pueda sacar de este empate frente a Honduras será de mucha utilidad para lo que viene de cara a las eliminatorias. Ahora, en cuanto a lo negativo, la falta de contundencia, el problema en el control del estado físico del equipo nacional y cómo realmente no hubo respuestas para controlar el juego cuando Honduras se le vino encima. Por ahí Doniga le apostó a la presencia de Pablo Punjed, la experiencia de este jugador veterano del Víkingur de la primera división de Islandia. Punjed intentó hacerse con la pelota, pero le costó mucho porque Honduras ya tenía la manija del partido. Mismo caso de Mayer Gil, el hombre de la Alianza de la primera división de Colombia, aparece para hacerse un poquito más de la pelota, tener un par de oportunidades con el muy buen 1-1 que tiene, pero no tuvo el esférico para poder hacer daño. Al final, decía al inicio de este análisis, una sensación agridulce porque El Salvador se sintió bastante cerca de poder cortar esta racha tan negativa y que pesa como una cruz en esta semana mayor, ¿no? Esta cruz de 22 partidos ya sin poder ganar por parte de El Salvador. Por ahí nuestro compañero Cristian Peñate nos comenta que asoma otro partido en abril para poderse jugar fuera de fecha FIFA, pero que le sirva a El Salvador y a Doniga para poder darle rodaje a jugadores de la primera división y por ahí poder cortar esta racha de ya 22 partidos sin poder ganar. La última vez fue en junio de 2022 ante Granada por la CONCACAF Nations League. Así que estaremos pendientes de cómo El Salvador sigue progresando, sigue avanzando y que logre salir de esa racha, que siga poniendo las bases Doniga de su equipo titular. Recordemos que eso es lo que está construyendo el técnico español de la selección, las bases, la estructura del equipo titular para que cuando venga a Puerto Rico en junio al Estadio Cuscatlán ya tengamos un equipo base que garantice una victoria frente a Puerto Rico, ojalá que también frente a las demás selecciones en esa etapa y avanzar con paso firme a la siguiente ronda, que ahí sí será realmente un reto mayúsculo para la selección. Bueno, gracias por ser parte de este análisis y les invitamos también a hacerse miembros del fan club. Aquí abajo está el botón unirse para que puedan ser parte de nuestra comunidad deportiva digital. Soy Carlos Vides para El Salvador Fan Club. Hasta la próxima.